Mi hermana y su esposo se mudaron con nuestros padres y están furiosos porque me negué a cuidar a los niños durante sus vacaciones, lo que provocó un colapso familiar. Soy Valeria, tengo 22 años y acabo de salir de la universidad con un título en finanzas. Desde que tengo memoria, siempre he sido la que tiene un plan. Terminar la secundaria, entrar en una buena universidad, conseguir un trabajo decente y mudarme. Parecía bastante simple, ¿verdad? Bueno, la vida tenía otras ideas. Me gradué, obtuve mi título y me encontré justo donde empecé, en la casa de mis padres en un pequeño pueblo. No me malinterpreten, amo a mis padres, Marta y Roberto. Son buenas personas que trabajaron duro para darnos a mí y a mi hermana, Camila, una vida estable. Pero volver a casa no era exactamente el sueño que había estado persiguiendo durante 4 años. El plan era quedarme con ellos temporalmente, solo unos meses, mientras buscaba trabajo y ahorraba lo suficiente para conseguir mi propio lugar. Parecía lógico. Sin alquiler, comida gratis y la oportunidad de reagruparme mientras decidía mis próximos pasos. Me convencí de que era una jugada inteligente, aunque hiriera un poco mi orgullo. Al principio, las cosas fueron bien. En una semana, conseguí un trabajo como analista para el grupo Beston. Es una firma mediana que se enfoca en la planificación financiera para pequeñas empresas. La paga no era increíble, pero era estable y los beneficios eran decentes. Llegué a casa esa noche sintiendo que había dado mi primer gran paso hacia la independencia. Mamá estaba en la cocina haciendo la cena y papá estaba viendo la televisión en la sala. Tomé un plato de comida, me senté a la mesa y compartí la noticia. Conseguí el trabajo, dije, sonriendo. Empiezo el lunes. Por un segundo, pensé que se emocionarían. Esperaba algunas felicitaciones, tal vez incluso un "estamos orgullosos de ti". En cambio, intercambiaron esa mirada. Ya sabes, ese tipo de comunicación silenciosa que tienen los padres cuando están a punto de soltar algo que no quieres escuchar. Mamá dejó su tenedor y sonrió con rigidez. Eso es genial, Valeria. De verdad. Sabíamos que encontrarías algo rápido, pero... Papá intervino. Hemos querido hablar contigo sobre algo. Se me cayó el estómago. Esto no iba a ser bueno. Mamá suspiró y cruzó las manos sobre la mesa. Con mi artritis empeorando, he tenido que reducir mis horas en la biblioteca. Y las horas de tu papá en el taller mecánico se han reducido. También están hablando de más despidos. Y, pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba esto. Nos vendría bien algo de ayuda con las cuentas, dijo mamá, dándome una sonrisa de disculpa. Solo hasta que las cosas se estabilicen. No tendrías que pagar alquiler ni nada. Es solo que los servicios públicos y las compras han sido más difíciles de manejar. Me quedé mirando mi plato. Cuando me mudé de vuelta, imaginé que ayudaría aquí y allá, tal vez cubriría mis propios gastos, pero esto era más de lo que esperaba. Aún así, eran mis padres. Siempre me habían apoyado y no pedían mucho. Sí, claro, dije, forzando una sonrisa. Es lo menos que puedo hacer. Mirando hacia atrás, ese fue el momento en que debí haber establecido límites, pero la culpa es algo poderoso. Durante los siguientes meses, la vida se asentó en una rutina. Me despertaba, iba al trabajo, volvía a casa y me desplomaba. Entregaba una buena parte de mi sueldo cada mes para facturas, comida y cualquier otra cosa que mis padres necesitaran. Además de eso, me hice cargo de pequeñas tareas para las que decían no tener tiempo, como hacer recados para mamá cuando le daba la artritis, o arreglar las hojas de Excel de papá porque no era una persona de computadoras. No era solo dinero. Era tiempo, energía y paciencia que no había planeado dar. Al principio, me dije que era temporal, solo una pequeña ayuda para mis padres que siempre habían estado ahí para mí. Pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar pequeñas cosas. Si mencionaba querer ahorrar para mi propio lugar, mamá suspiraba dramáticamente y decía, debe ser lindo pensar en mudarse cuando el resto de nosotros lucha por sobrevivir. Papá no era mucho mejor. Cada vez que gastaba dinero en mí misma, como cuando compré ropa nueva para el trabajo, sacudía la cabeza y murmuraba, algunas personas no tienen idea de lo difícil que es llegar a fin de mes. No eran solo los viajes de culpa. Era la falta total de reconocimiento por todo lo que había renunciado.
Mis amigos habían dejado de invitarme a salir porque nunca podía permitirme unirme a ellos. Mi sueño de mudarme a la ciudad se desvanecía un poco más cada mes mientras mi cuenta de ahorros se negaba a crecer. Y cuando le dije a mamá que estaba considerando tomar un segundo trabajo para ahorrar más rápido, su única respuesta fue, bueno, solo no dejes que interfiera con lo que necesitamos. Eso dolió. ¿Lo que necesitamos? Estaba vertiendo todo lo que tenía para mantener este hogar unido. Y de alguna manera todavía no era suficiente. Pero pensé que no era malicioso exactamente. No eran malos ni exigentes, pero los viajes de culpa eran sutiles y constantes, como agua goteando sobre una roca. Mientras tanto, empecé a sentirme atrapada. Originalmente había planeado quedarme 3 meses, 6 como máximo, pero cuanto más ayudaba, más parecían depender de mí. Las facturas seguían llegando y yo seguía pagando, todo mientras mi sueño de independencia se escapaba más y más. Aún así, me dije que era temporal. Solo necesitaba ahorrar un poco más y luego me iría. Incluso comencé a mirar apartamentos en la ciudad, imaginando cómo sería tener un espacio propio. Pero antes de que pudiera dar ese siguiente paso, la vida me lanzó otra bola curva. Era un viernes por la tarde a finales de la primavera. Acababa de llegar del trabajo y esperaba una noche tranquila de Netflix y sobras. Mamá estaba en la cocina y papá estaba afuera arreglando la cortadora de césped. Todo parecía normal hasta que sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar a mi hermana mayor, Camila, parada allí luciendo agotada. Detrás de ella estaba Javier, su esposo, arrastrando maletas. Sus 2 hijos, Sofía, de 5 años, y Santi, de 3, corrían por el patio como tornados alimentados con azúcar. Sorpresa, dijo Camila con una gran sonrisa falsa. Me quedé allí parada por un segundo, sin saber qué decir. Detrás de ella, Javier parecía exhausto, cargando maletas y una bolsa de deporte. ¿Qué está pasando?, pregunté finalmente, haciéndome a un lado mientras Camila pasaba junto a mí como si fuera la dueña del lugar. Necesitamos un lugar donde quedarnos por un tiempo, dijo, dirigiéndose ya a la sala de estar. Se dejó caer en el sofá y suspiró dramáticamente. El trabajo de consultoría de Javier terminó y con mi boutique bajando las ventas, ha sido difícil mantener el alquiler. Ya sabes cómo es. Excepto que yo no lo sabía. No tenía idea de cómo dejas que las cosas se pongan tan mal como para empacar a toda tu familia y aparecer sin previo aviso en la casa de otra persona. Javier finalmente cruzó la puerta, con los brazos llenos. Hola, Valeria murmuró, apenas haciendo contacto visual antes de dirigirse arriba con las maletas. Todavía estaba parada allí, congelada, cuando mamá entró corriendo desde la cocina, limpiándose las manos en su delantal. «Oh, mis bebés están aquí», exclamó, atrayendo a Camila a un abrazo. «Pobrecitos. Han pasado por tanto. No se preocupen. Nos encargaremos de todo». Papá entró un minuto después, cargando a Santi bajo un brazo como una pelota de fútbol. «Este casi me da un infarto», dijo, dejándolo en el suelo. Santi corrió directo a la cortadora de césped como si fuera una atracción de parque de diversiones. Camila se rió ligeramente, pero noté que no se molestó en disculparse ni siquiera en mirar a Santi para decirle que se detuviera. Me quedé allí viendo la escena desarrollarse, sintiendo que estaba en algún tipo de realidad alternativa. En cuestión de minutos, mis padres estaban adulando a Camila como si fuera una especie de héroe de guerra que había sobrevivido a una gran batalla. Mamá ya estaba hablando de planes para la cena y dónde podían instalar las camas de los niños, mientras papá ofrecía sacar sus herramientas de la habitación de invitados para que pudieran tener más espacio. Mientras tanto, yo era invisible. Esa noche, me senté en mi habitación tratando de concentrarme en una hoja de presupuesto para el trabajo, pero todo lo que podía escuchar era el caos abajo. Sofía y Santi se perseguían por el pasillo, gritando a todo pulmón. La voz de Camila llegaba desde la sala mientras le resumía sus últimas luchas comerciales a mamá. Respiré hondo y me recordé que esto era temporal. Unas pocas semanas como máximo, podía sobrevivir a eso. A la mañana siguiente, estaba claro que Camila y Javier no iban a irse a ninguna parte pronto. Desempacaron cada maleta, llenaron el armario de la habitación de invitados e incluso se apoderaron de un estante en la despensa para los bocadillos de los niños. Y de alguna manera, sin que nadie lo dijera directamente, me convertí en la niñera designada.
Empezó poco a poco. Camila me pedía casualmente que vigilara a Sofía y Santi mientras ella y Javier iban a la tienda. Será solo una hora, decía, ya tomando su bolso. Pero esa hora siempre se convertía en 2 o 3. Los fines de semana eran peores. Me despertaba los sábados por la mañana esperando relajarme, tal vez ponerme al día con algo de lectura o Netflix, solo para encontrar a Camila y Javier ya vestidos para salir. Vamos a encontrarnos con amigos para el brunch, anunciaba Camila, entregándome una lista de actividades para niños que había impreso de internet. No deberíamos tardar mucho. Por no mucho, quería decir la mayor parte del día. La primera vez que intenté negarme, Camila actuó como si acabara de sugerir dejar a los niños en una zanja. Valeria, es solo un brunch. Ni siquiera tienes planes. ¿Cuál es el gran problema? Estaba planeando pasar el día poniéndome al día con el trabajo, dije, señalando mi computadora portátil. Camila puso los ojos en blanco. Solo estás ahí sentada en tu computadora de todos modos. ¿No puedes hacer eso con Sofía y Santi en la habitación? Estás siendo tan dramática. Lo peor fue cuando mamá intervino. Valeria, cariño, dijo, bajando la voz como si estuviera a punto de entregar alguna sabiduría antigua. Camila trabaja muy duro y se merece un pequeño descanso de vez en cuando. Eres joven. Esto no debería ser tan difícil para ti. Yo también trabajo duro, repliqué. Pero mamá simplemente me desestimó con la mano. Por supuesto que sí, pero estás soltera, querida. No entiendes cuánta presión conlleva tener una familia que cuidar. Era como si mis propias luchas ni siquiera contaran porque no tenía esposo e hijos por los que estresarme. No importaba lo que dijera, siempre volvía a lo mucho más difícil que lo tenían los demás. Si intentaba poner límites, estaba siendo egoísta. Si pedía un poco de espacio, estaba haciendo que todo se tratara de mí. Y cuando Camila y Javier volvían a casa de sus interminables brunches o mandados, actuaban como si acabaran de correr un maratón. No sabes cómo está la cosa ahí fuera, dijo Javier una vez, dejándose caer en el sofá como si hubiera pasado el día cavando trincheras en lugar de beber mimosas. Es agotador. Quería gritar. Yo no sabía cómo era. Yo acababa de pasar 6 horas evitando que Santi comiera plastilina mientras Sofía exigía un bocadillo cada 5 minutos. Pero claro, si mencionaba eso, me estaba quejando demasiado. Pasé esos sábados viendo Bluey y tratando de evitar que Santi me lanzara bloques a la cara. Mamá y papá desaparecían convenientemente durante estas sesiones maratónicas de niñera, alegando que tenían recados que hacer o proyectos que terminar en el garaje. Cuando se lo mencioné a Camila más tarde, puso los ojos en blanco. Valeria, son solo niños. No es tan difícil. No es tan difícil. Fácil para ella decirlo cuando no era la que estaba fregando marcas de crayón de las paredes o tratando de explicar por qué comer plastilina no es una buena idea. La peor parte era lo poco que todos parecían apreciar lo que estaba haciendo. Cada vez que lo mencionaba, Camila actuaba como si yo estuviera siendo dramática. Javier apenas me hablaba a menos que necesitara algo. Y mamá y papá parecían pensar que todo esto era perfectamente normal. Eres una gran ayuda, dijo mamá una noche cuando mencioné lo cansada que estaba. Es buena práctica para cuando tengas hijos algún día. Los constantes viajes de culpa comenzaban a desgastarme. Cada vez que pensaba en decir no o establecer límites más firmes, escuchaba la voz de mamá en mi cabeza: la familia ayuda a la familia. ¿Pero qué hay de mí? ¿No merecía tener mi propia vida? No era solo el cuidado de los niños tampoco. Mi sueldo, que había sido suficiente para cubrir las facturas de 3 personas, ahora se estiraba al límite con 5 bocas extra que alimentar. Las facturas de comestibles se duplicaron de la noche a la mañana y los servicios públicos también se dispararon. Intenté mencionarlo una noche después de cenar. Oye, Camila, Javier y tú podrían colaborar para la comida esta semana. Me miró como si acabara de pedirle que donara un riñón. Apenas estamos sobreviviendo, Valeria. ¿Sabes eso? Javier asintió solemnemente. Está difícil la situación ahora mismo. Me mordí la lengua y lo dejé pasar, pero por dentro estaba echando humo. A medida que las semanas se convertían en meses, comencé a sentirme como una prisionera en mi propia casa. Mi habitación se convirtió en el único lugar donde podía escapar.
Pero incluso eso no era seguro. A Sofía y Santi les encantaba irrumpir sin invitación, esparciendo juguetes y migajas por todas partes. Estaba claro para todos, excepto para mi familia, que esto no era temporal. Camila y Javier se estaban poniendo demasiado cómodos, y yo estaba pagando la cuenta, tanto financiera como emocionalmente. Debería haber hablado antes, pero cada vez que lo intentaba, me sentía como la mala de la película. Constantemente me decían que estaba exagerando o siendo egoísta, así que me quedé callada. Entonces, una noche, escuché una conversación que cambió todo. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero cuando vives en una casa llena de gente que no conoce el significado de una voz interior, es imposible no escuchar cosas. Estaba sentada en mi habitación una noche navegando por ofertas de trabajo. Cualquier cosa para distraerme del caos de abajo, cuando capté el final de una llamada telefónica que tenía mamá. Sí, todos vamos a Florida el próximo fin de semana para la celebración de jubilación de la tía Lucía. Será muy agradable tener a toda la familia junta para una despedida adecuada, dijo mamá con emoción. Me congelé. Florida, toda la familia. Me levanté y caminé hacia el pasillo, estirando el cuello para ver si había escuchado mal. Mamá todavía estaba al teléfono, paseándose por la cocina de espaldas a mí. Por supuesto, Valeria estará aquí para cuidar a los niños. Simplemente tiene sentido. No tiene caso arrastrarlos a algo que no disfrutarían. Ah, ahí estaba. Toda la familia iría a Florida excepto yo, aparentemente. Ya me habían ofrecido como voluntaria para quedarme atrás y jugar a la niñera. Volví a mi habitación pensando, ¿cómo pudieron simplemente olvidarme? Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. No era solo el hecho de que no me hubieran contado sobre el viaje. Era que ni siquiera pensaron en incluirme. No fui invitada, no me preguntaron si podía cuidar a los niños, y ni siquiera me dieron un aviso. Simplemente asumieron, porque eso es lo que hacía mi familia. Los siguientes días fueron un borrón de frustración y silencio incómodo. Camila estaba ocupada comprando artículos esenciales para las vacaciones, desfilando sus nuevos trajes de baño y sandalias por la casa, mientras Sofía y Santi causaban estragos en la sala. Javier hablaba sin parar sobre cuánto esperaba relajarse en la playa. Mamá, mientras tanto, estaba en modo de planificación total, coordinando arreglos de viaje y verificando 2 veces su lista de empaque. Papá, por supuesto, seguía lo que ella decía, asintiendo en los momentos correctos, pero sin contribuir mucho más allá de un gruñido ocasional de acuerdo. Nadie mencionó el hecho de que yo no iba. Traté de mencionarlo casualmente durante la cena una noche. Entonces, cuando planeaban decirme sobre Florida, pregunté, apuñalando mi ensalada. Mamá me miró, sorprendida. Oh, pensé que Camila te había dicho. Camila ni siquiera levantó la vista de su plato. Asumí que sabías. Mamá ha estado hablando de eso durante semanas. Durante semanas. Quería gritar. Semanas. Y nadie pensó en decirme nada. Entonces, ¿cuál es el plan?, pregunté, obligándome a mantener la calma. ¿Ustedes se van a Florida y yo simplemente me quedo aquí con los niños? Bueno, sí, dijo mamá con naturalidad. Simplemente tiene más sentido. Los niños no disfrutarían de una fiesta de jubilación, y alguien necesita quedarse atrás para cuidarlos. Eres tan buena con Sofía y Santi, y no es como si quisieras venir de todos modos. Esa última parte dolió. ¿Por qué no querría ir?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Camila finalmente levantó la vista. Su expresión estaba en algún lugar entre la lástima y la irritación. Es un viaje familiar, Valeria. Solo adultos. Ni siquiera conocerías a nadie allí además de la tía Lucía. Y no es como si fueras cercana a ella. Papá intervino, tratando de suavizar las cosas. Simplemente pensamos que este era el mejor arreglo para todos. Tendrás la casa para ti sola por unos días, paz y tranquilidad. ¿Hablaba en serio? ¿Qué tan pacífico sería perseguir a 2 niños hiperactivos todo el fin de semana mientras el resto de la familia tomaba margaritas en la playa? Dejé la conversación después de eso. Estaba claro que ya habían tomado una decisión y nada de lo que dijera lo cambiaría. A medida que pasaban los días, me sentía más y más como una extraña en mi propia familia.
La emoción en la casa era palpable. Camila y mamá estaban constantemente zumbando sobre atuendos, itinerarios y qué restaurantes probarían en Florida. Incluso Javier, que rara vez mostraba alguna emoción más allá de una leve molestia, parecía genuinamente emocionado por el viaje. Mientras tanto, yo era invisible. Sin embargo, no era solo el viaje a Florida. Ese era un patrón. Desde que éramos jóvenes creciendo, Camila siempre fue la estrella. Ella era la capitana de las porristas, aquella cuyos logros se celebraban con globos y pancartas. Yo era la nerd, pero eso no significaba mucho cuando los trofeos de Camila llenaban los estantes y su cara estaba al frente y al centro en cada foto familiar. Incluso ahora, años después, nada había cambiado. Camila seguía siendo la niña de oro, y yo seguía siendo la ocurrencia tardía, a la que llamaban cuando necesitaban algo, en la que confiaban, pero a la que nunca apreciaban realmente. Traté de distraerme concentrándome en el trabajo, pero era difícil concentrarse con Sofía y Santi irrumpiendo constantemente en mi habitación o gritándose el uno al otro por los juguetes. La versión de crianza de Camila parecía implicar entregar a los niños un iPad y dejarlos correr salvajemente. Javier no era mucho mejor. Se dejaba caer en el sofá y navegaba por su teléfono mientras el caos se desarrollaba a su alrededor. Pero las cosas empezaron a cambiar una tarde cuando escuché a Camila hablando con mamá en la cocina. «Es tan agradable tener a Valeria cerca», dijo. «No sé qué haríamos sin ella cuidando a los niños. Es como el pegamento que mantiene todo unido. Eso es lo que yo era para ellos. Pegamento. No una persona con mi propia vida y metas, sino el pegamento que mantenía sus vidas unidas. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía seguir haciendo esto. No podía seguir sacrificando mi propia felicidad e independencia por una familia que me daba por sentada. Pasé el resto de la semana tramando mi escape. No se trataba de venganza. Se trataba de reclamar mi vida. Si ellos podían planear un viaje sin decirme, entonces yo podía hacer mis propios planes. Traté de pensar a dónde iría. Entonces recordé que Andrea, una de mis amigas de la universidad, había mencionado ir a acampar ese fin de semana. Ella y algunos amigos se dirigían a Blurry Falls, y me había invitado a unirme a ellos. En ese momento, la había rechazado, pensando que estaría atrapada en casa cuidando niños. Pero ahora parecía la oportunidad perfecta. Le envié un mensaje a Andrea esa noche: ¿todavía hay lugar en el viaje este fin de semana? Su respuesta llegó casi al instante: por supuesto, salimos temprano el sábado por la mañana. ¿Te apuntas? Miré mi teléfono por un momento antes de escribir: me apunto. La decisión se sintió liberadora. Finalmente me estaba poniendo a mí misma primero. Y esto no era solo un viaje de campamento. Era un salvavidas, una forma de salir de la casa y alejarme del caos constante en que se había convertido mi vida. Pero lograrlo no iba a ser fácil. Mi familia tenía un don para olfatear cualquier cosa que no girara en torno a ellos. Y si descubrían que estaba planeando algo para mí, se acabaría antes de empezar. Tenía que ser inteligente con esto. Los días previos al sábado fueron tensos. Camila estaba en modo de preparación total para las vacaciones, pavoneándose por la casa con nuevos sombreros de playa y una lista de reproducción que insistía en probar a todo volumen. Javier pasaba la mayor parte de su tiempo jugando con los asientos de coche de los niños y quejándose de cuánto equipaje tenían que meter en el maletero. Mientras tanto, mamá corría con un portapapeles, revisando una y otra vez la lista de empaque. «Valeria, no olvides que a Sofía le gusta su leche tibia antes de acostarse», dijo como si no me lo hubiera dicho ya 3 veces. «Ah, y Santi es exigente con sus pijamas. Asegúrate de que tenga los azules». Asentí, mordiéndome la lengua para no decir algo de lo que me arrepintiera. No tenía sentido discutir. Ya me habían ofrecido como voluntaria, como la niñera del fin de semana, y nada de lo que dijera cambiaría sus mentes. Para el viernes por la noche, la casa era un zoológico. Mamá y Camila discutían sobre qué bocadillos llevar. Javier intentaba arreglar una rueda de maleta chirriante y los niños arrasaban la sala de estar como pequeños huracanes. Papá, como siempre, se había retirado al garaje para revisar las herramientas, lo cual supuse que era código para evitar la locura. Lo observé todo desde la cocina, bebiendo mi té en silencio y contando las horas hasta la mañana.
Alrededor de las 10 de la noche, las cosas finalmente comenzaron a calmarse. Mamá metió a los niños en la cama. Camila subió a empacar lo último de sus artículos de tocador, y Javier se estiró en el sofá, navegando por su teléfono. Esperé hasta que la casa estuviera completamente en silencio antes de colarme en mi habitación y sacar mi bolsa de deporte. Había estado empacando poco a poco toda la semana para evitar sospechas, escondiendo mis botas de montaña y ropa en la parte trasera de mi armario. Ahora, agregué cuidadosamente mi cepillo de dientes, linterna y algunos bocadillos antes de cerrarla. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de emoción. Esto no se trataba solo de acampar. Se trataba de recuperar el control de mi vida. Mi alarma sonó a las 5 de la madrugada en punto. Salté de la cama, agarré mi bolsa y caminé de puntillas hacia la puerta. La casa estaba inquietantemente tranquila, ese tipo de silencio que solo se consigue en las primeras horas de la mañana. Contuve la respiración mientras abría la puerta principal, haciendo una mueca cuando crujió más fuerte de lo esperado. Por un momento, me congelé, esperando a medias que alguien me gritara, pero no pasó nada. El aire afuera era fresco y nítido. Eché un último vistazo a la casa oscura, luego subí a mi auto y arranqué el motor. Mientras salía del camino de entrada, una oleada de alivio me invadió. Era libre. El viaje a Blurry Falls fue pacífico, casi terapéutico. Cuanto más me alejaba de casa, más ligera me sentía. Subí el volumen de la radio y me dejé relajar por primera vez en lo que parecían meses. Aunque seguía preguntándome cuál sería su reacción cuando mi familia despertara. Traté de distraerme y concentrarme solo en mí. Andrea me había enviado la dirección del campamento, y para cuando llegué, el sol ya había salido por completo. Ella ya estaba allí, descargando su auto y montando su tienda. «Hey, llegaste», gritó, saludando mientras estacionaba a su lado. Por supuesto, dije. No me lo perdería por nada del mundo. El campamento era perfecto, lo suficientemente aislado para sentirse como un verdadero escape, pero no tan remoto como para no poder encontrar un sendero decente o dos. Andrea me presentó al resto del grupo, una mezcla de sus amigos de la universidad y compañeros de trabajo. Todos parecían relajados y amigables, el tipo de personas que no hacían demasiadas preguntas. Pasamos la mañana montando tiendas, reuniendo leña y decidiendo qué senderos explorar. Al mediodía, estábamos en lo profundo del bosque. Se sentía surrealista estar rodeada de naturaleza en lugar de niños gritando y demandas constantes. Andrea y yo caímos en un ritmo fácil, charlando sobre el trabajo, la vida y todo lo demás. Ella no husmeó sobre mi familia, y yo no ofrecí mucho. Este viaje no se trataba de ellos. Se trataba de mí. Esa noche, nos sentamos alrededor de la fogata asando malvaviscos e intercambiando historias. Esto es exactamente lo que necesitaba, dije, recostándome en mi silla de camping y dejando que el calor del fuego me bañara. Igual estuvo de acuerdo Andrea, arrojando otro tronco al fuego. Deberíamos hacer esto más a menudo. Solo alejarnos de todo, ya sabes. Asentí, mirando las llamas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente a gusto. Nadie me pedía favores. Nadie me estaba haciendo sentir culpable, y nadie esperaba que sacrificara mi tiempo o energía para su beneficio. A medida que avanzaba la noche, me encontré riendo más de lo que lo había hecho en años. No eran solo los chistes o las historias. Era la sensación de estar rodeada de personas que no esperaban nada de mí. Durante todo este tiempo, no revisé mi teléfono ni una sola vez. Para cuando volvimos al campamento esa noche después de caminar, estaba exhausta de la mejor manera. Mis piernas dolían, mi cara estaba bañada por el sol y mi corazón se sentía más ligero de lo que lo había hecho en meses. No estaba pensando en mi familia, sus expectativas o sus constantes demandas. Estaba pensando en mí, en lo que quería, hacia dónde me dirigía y cómo iba a llegar allí. Eso fue hasta que finalmente abrí la puerta principal de la casa de mis padres el domingo por la noche. La casa era un desastre. Juguetes esparcidos por todas partes. Dinosaurios de plástico, crayones y lo que parecía una bolsa vacía de cereal derramada por todo el sofá. El leve olor a algo quemado persistía en el aire, y podía escuchar voces provenientes de la sala de estar. Valeria está aquí, llamó la voz de mamá, pero no era su tono cálido habitual. Era agudo,
como si hubiera estado esperando para desatar algo sobre mí. Dejé mi bolsa junto a la puerta y entré en la sala. Mamá, Camila, Javier y papá estaban todos sentados allí, con sus caras enrojecidas de ira. Sofía estaba llorando ruidosamente mientras Santi estaba acurrucado en el suelo, aferrándose a una caja de jugo. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. ¿Qué está pasando?, repitió Camila, poniéndose de pie y señalándome con el dedo. Desapareciste sin decirle a nadie. Eso es lo que está pasando. Les dije que no iba a ser niñera este fin de semana, dije, cruzando los brazos. No nos dijiste a dónde ibas ni qué demonios estabas haciendo, espetó mamá, con la cara roja. No teníamos idea de dónde estabas. Soy una adulta. No necesito reportarme, respondí, mi paciencia ya agotándose. Bueno, cuando nos dimos cuenta de que no estabas aquí con los niños, entramos en pánico, agregó Javier. El pánico ni siquiera comenzaba a cubrirlo. Según ellos, cuando se dieron cuenta de que no estaba en casa el sábado por la mañana, se asustaron. Mi auto no estaba, mi habitación estaba vacía y no había dejado una nota. En lugar de asumir que había ido a algún lugar o me había tomado un descanso, algo que me debía desde hacía mucho tiempo, inmediatamente saltaron al peor escenario posible. Pensamos que te había pasado algo, dijo mamá, con voz temblorosa. Incluso llamamos al Servicio de Protección de Menores, CPS. Eso me detuvo en seco. ¿Llamaron al CPS? ¿Para qué? Por abandonar a los niños, gritó Camila como si fuera la cosa más obvia del mundo. Primero que nada, dije, levantando la mano para cortarla, nunca acepté cuidar a tus hijos este fin de semana. Ustedes decidieron eso por su cuenta sin consultarme. Segundo, llamar al CPS por no estar aquí es una locura. ¿Qué les dijeron exactamente? Hola, queríamos abandonar a nuestros propios hijos con alguien que no aceptó, pero ahora no está en casa, así que por favor arréstenla. Se rieron antes o después de colgarles. Eso es una locura. No fue una locura cuando no sabíamos dónde estabas, comenzó a gritar mamá. No pude soportarlo más. Entonces, ¿qué pasó cuando apareció el CPS? Se fueron después de que explicamos todo, admitió Camila, con la voz más tranquila ahora. ¿Pero tienes alguna idea de lo vergonzoso que fue eso? Vergonzoso, repetí, mi voz elevándose. ¿Llamaron al gobierno porque no me quedé para ser la niñera de sus hijos, y están preocupados por la vergüenza? La discusión se salió de control a partir de ahí. Camila me acusó de ser egoísta e irresponsable. Javier murmuró algo sobre cómo había defraudado a todos, y mamá seguía insistiendo en cómo había abandonado a mi familia. Papá, por supuesto, simplemente se sentó allí sacudiendo la cabeza con decepción como siempre hacía cuando las cosas no salían como él quería. Para cuando los gritos se apagaron, estaba demasiado agotada para pelear más. Agarré mi bolsa y subí a mi habitación, cerrando la puerta de un golpe detrás de mí. El lío continuó el lunes. Me fui temprano al trabajo, no queriendo lidiar con más viajes de culpa o acusaciones, pero mi teléfono ya estaba explotando con mensajes de texto. Mamá, necesitamos hablar sobre tu comportamiento este fin de semana. Camila, realmente nos jodiste, Valeria. No esperes que olvidemos esto. Javier, le debes una disculpa a la familia. Los ignoré a todos. En el trabajo, traté de concentrarme, pero la tensión del fin de semana todavía colgaba sobre mí. Mis compañeros de trabajo podían notar que algo andaba mal, pero no estaba dispuesta a descargar mi drama familiar en medio de la sala de descanso. Para cuando llegué a casa esa noche, me estaba preparando para la segunda ronda. Efectivamente, en el momento en que entré, mamá me estaba esperando en la cocina. Necesitamos hablar, dijo, con los brazos cruzados. Estoy cansada, dije, tratando de pasar junto a ella. Valeria, dijo firmemente, poniéndose frente a mí. Esto no puede esperar. Suspiré y dejé mi bolso. ¿Qué pasa ahora? La expresión de mamá se suavizó, pero su tono seguía siendo agudo. Tu hermana está herida. Siente que la abandonaste cuando más te necesitaba. La miré, atónita. ¿Me necesitaba para qué? Para cuidar a sus hijos mientras ella se iba de vacaciones. Esa no es mi responsabilidad. Deberías hacer tu parte como miembro de esta familia, dijo, con voz cargada de decepción.
Es curioso cómo eso solo se aplica a mí, respondí. Cuando me ha ayudado Camila a mí. Cuando me ha ayudado alguien. Mamá abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Exactamente, dije, agarrando mi bolso y dirigiéndose arriba. Los siguientes días fueron tensos. Camila apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era solo para hacer comentarios pasivo-agresivos sobre lo difícil que era encontrar buenas niñeras en estos días. Javier se mantuvo al margen, lo cual probablemente fue lo mejor, pero el silencio de su parte era casi peor que la discusión. Mamá y papá intentaron actuar como si nada hubiera pasado, pero cada conversación estaba cargada de culpa. Somos una familia, decía mamá al azar, como si eso fuera suficiente para arreglar todo. Sabía que no podía quedarme mucho más tiempo. La casa se sentía más sofocante que nunca, y ninguna cantidad de espacio o tiempo iba a mejorar esto. Una noche, mientras doblaba la ropa, papá llamó a mi puerta. ¿Podemos hablar?, preguntó, con la voz más baja de lo habitual. Seguro, dije, aunque no estaba exactamente de humor para otro sermón. Entró y se sentó en el borde de mi cama, mirando sus manos. Mira, sé que las cosas han sido difíciles últimamente, y sé que sientes que hemos sido injustos contigo. Me quedé en silencio, esperando a que continuara. Pero tu mamá y yo solo estamos tratando de mantener a todos juntos, dijo. Esta familia ha pasado por mucho, y todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Papá, entiendo eso, dije, tratando de mantener mi voz calmada. Pero no puedo seguir sacrificando mi vida por todos los demás. Tengo 22 años. Debería estar construyendo mi futuro, no limpiando lo que ensucian Camila y Javier. Asintió lentamente, pero pude ver que realmente no entendía. Resolveremos esto, dijo después de una larga pausa. Solo dale algo de tiempo. Asentí, pero en el fondo, sabía que el tiempo no iba a arreglar esto. Para el final de la semana, había tomado mi decisión. Era hora de irse. La casa ya no se sentía como un hogar. Se sentía como un campo de batalla. Sabía que si me quedaba más tiempo, perdería la poca cordura que me quedaba. Empecé a buscar apartamentos. Mis ahorros no eran muchos después de meses de pagar facturas que no eran mías. Pero tenía lo suficiente para empezar. Encontré algunos listados que parecían prometedores. Nada lujoso, pero limpios y pequeños. Miré mi teléfono por un minuto antes de marcar a la tía Lucía. Contestó al segundo tono. Valeria, ¿cómo estás, cariño?, dijo, con voz cálida y familiar. Hola, tía Lucía. Estoy bien, supongo, respondí, sin saber cómo empezar esta conversación. Ella inmediatamente captó la vacilación en mi tono. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Realmente no, admití. No sé si te enteraste, pero no fui a tu viaje de jubilación. Me di cuenta, dijo. Tu mamá dijo que te quedabas atrás para ayudar con los niños. Pensé que sonaba extraño. ¿Por qué no viniste? No pude evitar reírme amargamente. Porque nadie me dijo nada al respecto. Simplemente asumieron que cuidaría a los niños como siempre. La tía Lucía se quedó callada por un momento antes de dejar escapar un suspiro agudo. Eso no me sorprende, desafortunadamente. Tu mamá mencionó cuánto has estado ayudando, pero suena a que se han estado aprovechando de ti. Sí, se podría decir eso, dije. De hecho, estoy pensando en mudarme, pero no estoy segura de cómo manejar las consecuencias. Bueno, cariño, has hecho más que suficiente. Eres joven. No deberías estar atada así. Múdate, establece límites y deja que ellos resuelvan su propio lío. No es tu responsabilidad arreglar todo para ellos. Escuchar esas palabras se sintió como si me hubieran quitado un peso de encima. Ella agregó firmemente, y si necesitas ayuda, házmelo saber. Te mereces algo mejor que esto. Esa conversación me dio el empujón que necesitaba. A la mañana siguiente, le informé al propietario de la casa de mis padres que ya no contribuiría al alquiler a partir del próximo mes y que mis padres tendrían que hacerse cargo. Fue un paso que había dudado en dar, pero que sabía que era necesario. Después de eso, pasé el día empacando. No me molesté en decirle a nadie todavía. No tenía sentido comenzar otra discusión antes de estar lista para irme.
Empaqué todo lo que pude en mi auto, y el resto podía esperar. Esa noche, bajé a cenar, lista para soltar la bomba. La tensión ya era alta. Camila apenas me había hablado en toda la semana, y mamá había estado rondando como una nube de tormenta. «Podemos hablar», dije, dejando mi tenedor. Mamá levantó la vista, cautelosa. «¿Qué pasa, Valeria?» «Me mudo», dije claramente. El silencio fue ensordecedor. El tenedor de Camila cayó ruidosamente en su plato, y la mandíbula de mamá cayó. Incluso papá parecía sorprendido, aunque rápidamente lo ocultó con su ceño fruncido habitual. «¿Tú qué?», preguntó mamá, con voz temblorosa. «Me mudo», repetí. «Ya encontré un lugar, y me iré a finales del fin de semana». «Pero no puedes irte así nada más», dijo mamá, elevando la voz. «Te necesitamos aquí. Las facturas, los niños». «No son mi responsabilidad», interrumpí. «He estado pagando por esta casa, cuidando a los hijos de Camila y poniendo mi vida en pausa durante meses. Es hora de que viva mi propia vida». Camila se burló. «Guau. ¿Entonces simplemente vas a abandonarnos? ¿Qué tan egoísta puedes ser?». Me volví hacia ella, mi paciencia oficialmente agotada. «¿Egoísta? Camila, has estado viviendo aquí sin pagar alquiler, dejándome a tus hijos cada vez que tienes la oportunidad y contribuyendo absolutamente nada. Si alguien es egoísta, eres tú». «Ya basta, Valeria», dijo papá con severidad. «No, no es suficiente», espeté. «He hecho todo lo que me han pedido y más, y todo lo que he recibido a cambio son culpas y falta de respeto. He terminado». La cara de mamá se arrugó, pero no dejé que me influyera. «Ya le dije al propietario que no contribuiré más al alquiler», agregué. «Así que tendrán que resolver eso también». Camila parecía que iba a explotar. «¿Estás bromeando? ¿Simplemente vas a dejarnos con todas las facturas? ¿Cómo se supone que vamos a arreglárnoslas sin ti?». «No es mi problema», dije, haciendo eco de sus propias palabras de hace meses. A la mañana siguiente, cargué las últimas de mis cajas en mi auto. Mamá estaba en el porche luciendo desconsolada, pero no dijo nada. Papá se quedó adentro evitando todo el asunto. Y Camila, ella ni siquiera se molestó en bajar. Mientras salía del camino de entrada, sentí una mezcla de emociones, pero sobre todo me sentí libre. Los primeros días en mi nuevo apartamento fueron surrealistas. Mamá intentó llamar un par de veces, pero no contesté. No estaba lista para lidiar con ella todavía. Camila envió algunos mensajes de texto enojados acusándome de abandonar a la familia, pero bloqueé su número. La tía Lucía, por otro lado, llamó para ver cómo estaba. «Estoy orgullosa de ti», cariño, dijo. «No es fácil defenderse, especialmente con la familia. Pero hiciste lo correcto». «Gracias, tía Lucía», dije, sonriendo. «Yo también lo creo». Han pasado unos meses y la vida finalmente comienza a sentirse normal. Me he reconectado con viejos amigos, he retomado algunos pasatiempos nuevos e incluso comencé a ahorrar para un viaje a Europa el próximo año. En cuanto a mi familia, he mantenido mi distancia. Mamá todavía envía el ocasional mensaje cargado de culpa, pero he dejado de permitir que me afecte. Camila y yo no hemos hablado desde que me fui, y honestamente, estoy bien con eso. Sé que están luchando para adaptarse, pero esa ya no es mi responsabilidad. He pasado suficiente tiempo de mi vida poniéndolos a ellos primero. Es hora de ponerme a mí misma primero por un cambio. ¿Y sabes qué? Se siente increíblemente bien.